Hola a todos y todas. Continuamos con este proceso de formación para la resiliencia de fincas ante el cambio climático. Estamos tratando en el módulo 3 los sistemas, los diseños y manejos. Hablamos del suelo, del agua, de los sistemas del diseño de los cultivos y el tema anterior que fue diseño del sistema de cultivo, donde hablamos de los caracteres funcionales, de los diseños, de los policultivos, etcétera. Lo vamos a complementar con este tema que tiene que ver con el manejo de los sistemas de cultivo. Y aquí seguimos haciendo énfasis que la agroecología no es solo el manejo, ni es solo el diseño, sino es ambos. O sea, cómo hacer una sinergia entre el manejo tecnológico que lleva un cultivo de acuerdo con sus características, porque todos los cultivos no son iguales, el manejo que se hace considerando las características del cultivo para buscar eficiencia productiva, y el diseño que se hace espacial, estructural, temporal, como vimos anteriormente, del sistema de cultivo como tal, que tiene que ver con el área cultivada. Aquí quizás en la charla anterior nos faltó por precisar qué es un sistema de cultivo. Entonces el sistema de cultivo es la superficie donde yo estoy manejando uno o más cultivos. Digamos, un cafetal es un sistema de cultivo. Yo tengo el café con la sombra, y a veces tengo frutales y plátanos intercalados. Si tengo un sistema, para irnos para el otro extremo, ¿no? Si tengo un sistema de cultivo semiprotegido o un semiprotegido de hortalizas de hoja, eso es un sistema de cultivo semiprotegido. Si tengo un sistema protegido, digamos en casas de cultivo, es un sistema de cultivo protegido y tiene su manejo y su diseño. Si estamos hablando de campo abierto, o sea, de campos convencionales, donde hay una superficie determinada que se siembra de un cultivo anual, temporal, permanente, entonces estamos hablando de un sistema de cultivo en campo abierto que puede ser en policultivo o puede ser en franja, como decía, pueden tener distintos diseños, pero es un tipo de sistema de cultivo muy conocido, el que predomina, ¿no? En definitiva. Entonces, recalcando también que tenemos distintos tipos de sistemas de cultivo con respecto al manejo, que puede ser manejo tradicional, que es el que hacen los campesinos tradicionales, el manejo convencional que se hace de la agricultura convencional, intensiva, donde se usan productos químicos, etcétera, el manejo orgánico que se sustituyen los productos químicos por biológicos, la permacultura, que son sistemas complejos a pequeña escala, mixtos, y los sistemas agroecológicos o en transición agroecológica. Sí, esos son los tipos de sistemas de cultivo respecto al manejo. Y respecto al diseño, todos esos pueden tener diseños diferentes. Por supuesto, el convencional se caracteriza por tener diseños simples, es un solo cultivo en un campo. Pero los sistemas tradicionales pueden ser complejos, los sistemas orgánicos, la permacultura es compleja, la agroecología, o sea que puede ser de diseños complejos. Y como decíamos anteriormente, que insistimos mucho en los diseños funcionales, o sea, cómo a partir de los diseños complejos, sobre todo de los sistemas campesinos, buscamos mayores funciones en esos sistemas. Entonces, quiere decir que el sistema de cultivo está relacionado con el campo, con el campo, la parcela, el bloque de cantero, la casa de cultivo, el semiprotegido, o sea, ese tipo de estructura. Y esos sistemas de cultivo tienen dos componentes de manejo, dos componentes con respecto a su gestión, o sea, el manejo y el diseño. Entonces, es importante el diseño porque es como usted ubica, y es importante el manejo, lo que usted hace con esos cultivos. Entonces, ahí hay dos intereses principales con el diseño y manejo de los sistemas de cultivo que promueve la agroecología y que tiene que ver también con la resiliencia al cambio climático. O sea, ¿qué funciones yo logro con esos diseños y con esos manejos? Hemos insistido mucho en eso. Y entre esas funciones hay dos que son fundamentales. El microclima, o sea, cómo yo regulo el microclima con ese diseño y manejo, y cómo yo favorezco las interacciones. ¿Qué son las interacciones? Bueno, cómo ayudo a que una planta que acompaña a la otra la proteja de las radiaciones solares o del viento, o como una planta al lado de la otra la protege de plagas o enfermedades, etcétera. Esas son las interacciones. Entonces es un poco conceptual y es importante entenderlo, por eso insistimos mucho en estos aspectos, ¿no? O sea, qué propósito yo tengo cuando yo hago un manejo y un diseño en un sistema de cultivo. Porque hemos aprendido durante muchos años de agricultura convencional que el cultivo es sembrarlo bien o plantarlo bien y después darle todas las atenciones. Y no nos preocupemos por nada más. Sin embargo, el microclima y las interacciones son importantes para estos diseños agroecológicos. Entonces, hacer énfasis también en el ciclo del cultivo.
un tema bastante conocido que se maneja de toda una vida en la agricultura, en la fase fenológica del cultivo. O sea, una cosa son las fases fenológicas, que puede ser germinación, crecimiento, desarrollo, floración, fructificación. La fase fenológica, que como el cultivo va cambiando en las distintas etapas de su vida, que no es igual para todas las especies. Por lo tanto, en un policultivo usted se va a encontrar plantas o cultivos con distintas fases fenológicas. La tecnología de producción, o sea, el manejo que se hace con ese cultivo, que también es específico, y entonces ya estamos hablando del proceso de producción o del ciclo de producción, que ahí está si siembro o trasplanto, si todo lo que se hace para el crecimiento y desarrollo, que es la etapa crítica del cultivo, todo lo que se hace en floración, fructificación, todo lo que se hace en cosecha. Estamos hablando entonces de etapas o de procesos relacionados con la producción, que tiene mucho que ver con la fase, con el ciclo biológico del cultivo, pero no siempre es igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que considerando estas características, hay que buscar que las buenas prácticas, en el caso de cultivos fitotécnicas, que se hagan durante el ciclo de cultivo, también contribuyen con capacidades de resiliencia, de resistencia y recuperación, que es la resiliencia del cambio climático. Después, al final, tenemos quizá un ejemplo para enfatizar en la importancia que tiene el manejo del cultivo. La temporada de siembra, punto aparte. Temporada de siembra importantísimo. Si usted sabe que tiene una temporada de sequía, normalmente en los primeros meses del año, y en algunos casos se adelanta a partir de diciembre, y en muchos casos se prolonga hasta junio y julio, entonces usted sabe que usted tiene una temporada donde los cultivos que él planifica tienen que tener ciertas características respecto a la resistencia del sistema de cultivo, incluyendo las variedades, las especies, a ese tipo de evento que es sequía. Si sabe que la temporada ciclónica empieza después de septiembre, octubre, se mueve, ¿no? Pues entonces en esa época de temporada ciclónica, buscando las especies que sean más resistentes a los efectos físicos de los ciclones. Entonces quiere decir que la temporada de siembra, el manejo de la temporada de siembra es importante. Y ahí entran entonces las especies, la estructura de las especies con respecto a la resistencia y las variedades en el caso de los estrés hídricos fundamentalmente. Por otro lado, estoy repasando todo lo que es el proceso de producción de un cultivo, que eso tiene muchísimos detalles, pero estoy repasándolo para tratar de enfatizar lo que tiene que ver con la capacidad de resiliencia ante el cambio climático, que es capacidad de resistir los efectos cuando ocurre el evento y capacidad de recuperarse una vez que ha cesado. Entonces está otro elemento que es la dinámica del cultivo. O sea, si yo siembro un policultivo, si lo siembro todos a la vez, si lo voy sembrando uno en una secuencia determinada, algo que se está haciendo últimamente por los agricultores, que es el relevo de cultivos, antes de quitar un frutal pongo otro, etcétera, ¿no? Y la rotación de cultivos, que la rotación tiene dos criterios, ¿no? Un criterio es la secuencia, qué cultivo voy sembrando detrás del otro o plantando detrás del otro, y cada qué tiempo, cada cuántos años, 3, 4 años, yo cambio ese sistema de cultivo, que es esa secuencia de cultivo, que es lo que le llama la rotación. Entonces también es importante. Con respecto a fomento de cultivo en el campo, técnicamente hay muchísimos aspectos. Si hago siembra directa, si hago trasplante, qué diversidad de plantas voy a poner, qué densidad voy a poner, a qué profundidad voy a sembrar. Todos esos son criterios agrotécnicos, fitotécnicos, que son importantes, pero digamos, para el caso de árboles frutales o todo tipo de árboles, la profundidad es importante porque tiene mucho que ver después con la resistencia a los vientos. Para periodos de sequía, todo lo que tiene que ver con diversidad, densidad, también tiene que ver por la densidad, la resistencia asociativa. Y también, bueno, por supuesto, para eventos hidrometeorológicos. O sea que lo que llama la atención es cómo relacionar el fomento que yo hago del campo, de la siembra o plantación de los cultivos, con las características de los eventos. Y de la misma forma las labores culturales, todas las labores culturales que se hacen a los cultivos, que tienen que ver con el riego, la regulación del follaje, el riego, el uso de productos para el control de plagas, los biofertilizantes. Todas esas labores culturales tienen mucha importancia porque también contribuye. Digamos, si yo regulo follaje, o sea, yo para los ciclones puedo regular follaje, poda, como se llama. Para sequía, no estresar el cultivo, tratar de no hacer labores que estresen el cultivo. Fíjense que son dos ejemplos contrastantes de labores culturales. Cuando hablo de riego, como insistimos anteriormente, si tengo disponibilidad para posterior a los ciclones o si optimizo para sequía. Si hablo de bioplaguicida, por ejemplo, microbiológico, capacidad para aplicar posterior a los ciclones y horario de aplicación en el caso de la sequía. Y así sucesivamente esas caracteres
esas características en el manejo de los cultivos. En el caso de la cosecha, ahí están tres criterios fundamentales: el momento, el manejo y la calidad. Son tres aspectos que tienen que ver con los procesos normales de producción, pero en el caso del momento de la cosecha hay que buscar escape a eventos hidrometeorológicos, porque muchas veces en la época de los eventos meteorológicos está la cosecha y se pierde o no se puede recuperar todo. Para sequía, la tolerancia a la sequía del fruto agrícola, en este caso. Y bueno, la capacidad de cosechar la producción óptima cuando hay un aviso de un ciclón. Los manejos tienen que ver con la humedad del suelo, con las radiaciones solares directas, y la calidad tiene que ver con el exceso de humedad que puede ocasionar hongos y quemadura solar. Estamos hablando del momento de cosecha, ¿no? Fíjense que prácticamente en todas las labores que se hacen en los cultivos, todas las actividades que se hacen en los cultivos desde el punto de vista de su manejo, tiene que ver con la capacidad de resistir y recuperarse el cambio climático. Entonces, hasta aquí un poco estos dos temas relacionados con el sistema de cultivo, este que tiene que ver con el manejo y el anterior que tiene que ver con el diseño. Ustedes se podrán percatar que los separamos, aunque no se separan, todos son tan integrados, pero los separamos en la aplicación por la importancia que tiene el diseño, por la resistencia asociativa y por la capacidad, la importancia que tiene el manejo, por las prácticas que pueden ayudar a ser menos afectados por estos eventos. Esperamos que les haya sido de utilidad. Gracias y nos vemos en la próxima presentación.